gracias a Dios, al cual sirvo con limpia conciencia. Hoy, hermanos, quiero compartir con ustedes un pasaje bíblico para contestar aquella pregunta que dice: ¿por qué el ser humano necesita ser salvo? Esa es la pregunta que nos vamos a contestar hoy. No la voy a contestar yo, la va a contestar la palabra de Dios. Quiero que vayan conmigo a Romanos en el capítulo 1. En este pasaje, Dios nos enseña la condición en la que se encuentran todos los seres humanos, absolutamente todos, los que han nacido desde el principio, desde Adán y Eva, hasta el día de hoy. Esa es la condición en la que los seres humanos se encuentran. Y en este pasaje Dios nos los va a explicar y nos va a contestar esa pregunta del por qué el ser humano necesita ser salvo. Es en el libro de Romanos, en el capítulo 1. Quiero que lean conmigo. Vamos a empezar a leer desde el versículo 18. Aquí, en este pasaje, donde el apóstol Pablo mencionó aquellas famosas palabras que dicen: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Eso está en la antesala de los versículos que vamos a leer, y precisamente está en la antesala porque Dios nos quiere enseñar la razón por la cual debemos ser salvos, la razón por la cual necesitamos salvación. Quiero que empecemos a leer desde el versículo 18. Dice la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La pregunta que nos queremos contestar es: ¿por qué el ser humano necesita salvación? En esta porción del pasaje de Romanos, el Señor nos está diciendo claramente la condición en la que se encuentran todos los seres humanos. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios y se entregaron a sus propias pasiones. Dice Dios que su mente y su corazón fue entenebrecido.
se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Desde el pecado de Adán y Eva, desde donde procedemos todos los seres humanos, en el momento en que pecaron abiertamente y deliberadamente contra Dios, el Creador, desde ese momento el corazón del ser humano quedó pervertido, entenebrecido, quedó corrompido en su totalidad. Y esta porción del pasaje que el Señor nos explica aquí es exactamente la condición en la que nosotros estamos, en la que todos los seres humanos están. Y nos da un listado donde Dios, por su desobediencia, porque su necio corazón fue entenebrecido y sus razonamientos se envanecieron, se enorgullecieron y siguen enorgullecidos hasta el día de hoy, dice que Dios los entregó a una mente reprobada, en el versículo 28, para hacer cosas que no convienen. Y de ahí para adelante nos da un listado de 23 pecados. Y este solamente es un listado. Esa es la condición en la que todos los seres humanos se encuentran. Aquí hay pecados de acción, de omisión, de palabra, de pensamiento, de deseos perversos. Y esa es la condición en la que todos los seres humanos se encuentran. Desde el origen del ser humano al momento del pecado de Adán y Eva, el cual heredamos todos, porque todos somos descendientes de ellos, desde ese momento nuestro corazón se corrompió. Desde ese momento, toda la esencia del ser humano quedó pervertida, inclinada todo el tiempo a hacer el mal. Y este pequeño listado que Pablo nos enseña de pecados viven en el corazón de todos los seres humanos. Los hacen, los practican, los desean, los quieren, tienden a hacer esto. Y esa es la razón por la que necesitamos salvación. Si nosotros, si cualquier ser humano muere en esa condición, lo único que le queda es enfrentar el juicio con el soberano Dios todopoderoso, creador del cielo y la tierra, el que está sentado en el trono blanco, el que creó el oxígeno, el que creó las leyes naturales, el que creó los mares, aquel ser al que le vas a tener que entregar cuentas por todos estos delitos y pecados que has cometido. Esa es la razón por la que necesitamos salvación. Alguien, para este ser supremo, el Dios Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, para este ser supremo, como es un ser perfecto y santo en todos sus atributos infinitos, justo, al igual que amor, en todos sus atributos es perfecto, es infinito, Él exige que alguien tenga que pagar por los pecados que cometimos. Y si tú mueres en esta condición, tendrás que enfrentar el juicio tú. Y créeme, no le vas a ganar a un Dios todopoderoso. Te va a condenar. De hecho, ya estás condenado. Y Él en su misericordia ideó un plan para salvar a sus criaturas. Él en su misericordia, en su gran amor, decidió hacerse hombre. Y alguien tenía que pagar por esos pecados. Fue Jesucristo nuestro Señor. En Él fue descargada toda la ira por nuestros pecados. Él pagó con su vida. Él murió en lugar de nosotros. Y ese es el plan de salvación que Dios Padre, el mismo que nos dejó escrito esto aquí, nos ofrece para que podamos ser salvos. Por eso necesitamos salvación, porque todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones se corrompieron con el pecado. Y este listado, vives tú con ellos en tu corazón. Y todos vivimos en un tiempo con estos pecados. Aquellos que no éramos cristianos en un tiempo, cometíamos muchos de estos pecados. Pero gracias a la misericordia de Dios, gracias a su gran misericordia que nos abrió el entendimiento para arrepentirnos y aceptar el sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Por ello, yo soy salvo. Por ello, muchos cristianos son salvos, porque Dios en su misericordia les abrió el entendimiento y reconocieron que alguien tenía que pagar por los pecados que había cometido. Y Dios propuso el plan, lo llevó a cabo, y Jesucristo se hizo hombre para morir por nuestros pecados. ¿Por qué el ser humano necesita salvación? Porque está atestado de toda esta basura en el corazón del ser humano.
Y no necesitas ir muy lejos para verlo. Solamente voltea a tu alrededor, en la colonia, en el estado, en el país donde vivas, y te darás cuenta que estos pecados todos los seres humanos los tienen. Si no son unos, son otros, pero los tienen. Y están condenados. Dios es santo, puro y perfecto. Y ha declarado juicio para aquellos que son pecadores. Y como todos somos pecadores, el juicio estaba sobre todos y cada una de las criaturas que Él creó. En su misericordia, nuestro Señor Jesucristo se hizo hombre y Él pagó por cada uno de estos pecados, por aquel que lo acepte y que crea que Él se hizo hombre, murió y resucitó por nuestros pecados. Para esa persona es la salvación. Por eso necesitamos ser salvos, porque nuestro corazón está totalmente corrompido, inclinado todo el tiempo al mal, inclinado todo el tiempo a cometer toda clase de pecados, de maldades, de inmoralidades. De ninguna manera el ser humano se puede salvar a sí mismo. De ninguna manera. Eso es lo que enseña la Santa Escritura. Por eso Dios en su misericordia envió a alguien que te pudiera salvar. No necesitas ir muy lejos para ver que todos estos pecados están dentro de tu corazón. Y muchas veces, si no eres cristiano, te deleitas en ellos. Por eso serás condenado, a menos que suavices tu corazón, que abras tu corazón y aceptes el plan de salvación de Dios, que aceptes el sacrificio que el Señor Jesucristo llevó en la cruz, murió, entregó su vida por tus pecados y por los míos. De otra manera, tendrás que enfrentar el juicio en el día que dejes este cuerpo. De otra manera, tendrás que enfrentarte al Dios Todopoderoso, creador de toda materia, espacio, energía, planetas, estrellas, mares, de todos los seres vivos y no vivos sobre la faz del universo. Este creador te traerá a juicio. Y créeme, no le vas a ganar. Yo te invito a que humilles tu corazón, a que te arrepientas de todos estos pecados y de toda la mala vida que has llevado, y que con un corazón sincero, absolutamente sincero, y con un arrepentimiento genuino, aceptes a nuestro Señor Jesucristo como quien fue Él que pagó por tus pecados.